Buenas tardes a todos y para todos un saludo de paz y bien. Estos días la palabra de Dios en este repaso, en esta relectura del Evangelio de San Mateo, nos propone centrarnos en uno de los discursos que dicen los especialistas es más propio de Jesús, más original, más nuestro, que es el Sermón de la Montaña, el discurso de la montaña. Hubiéramos empezado la semana pasada con las bienaventuranzas, pero esa fiesta de la presentación del Señor pues entre comillas, nos quitó, porque nos dio un texto también muy bonito, el volver a releer esas bienaventuranzas, esa paradoja que Jesús nos propone. Hoy sí que tenemos la suerte de leer esta segunda parte del discurso de la montaña, un discurso y un texto pues que no es como la parábola del hijo pródigo o la parábola del buen pastor o esas parábolas bonitas que Jesús tiene. El Evangelio de hoy, lo hemos escuchado, es un evangelio seco, un evangelio duro, un evangelio que dice lo que dice. Y la verdad es que lo dice bastante claro. Un discurso, un momento, unas palabras que Jesús también sabe a quién la está dirigiendo. La está dirigiendo a aquellos que quieren ser seguidores de Jesús, para que sepan bien dónde se están metiendo antes de elegir definitivamente ese camino que nosotros llamamos cristiano. Por eso, yo creo que podemos decir que Jesús habla a los judíos de su época, por eso usa ejemplos de esos 600 y pico mandamientos que tenían los fariseos. Habla también a los cristianos de las primeras comunidades, que vivieron ese debate intenso y a veces duro de cómo compaginar lo judío con la nueva experiencia que suponía la resurrección de Jesús. Y también nos habla a cada uno de nosotros. Habla de nosotros y nos habla a nosotros, sobre todo porque yo creo que este Evangelio nos pone delante una pregunta, que es la de cómo somos cuando somos cristianos. Porque Jesús yo creo que nos presenta esta pregunta cuando habla de esa diferencia que hay entre su visión y la visión no solo de los fariseos, o mejor dicho, no solo de los fariseos de la época de Jesús y no solo los fariseos judíos, sino también los fariseos cristianos. Porque para Jesús hay una cosa muy clara, y es que seguir a Dios es sí, pero al mismo tiempo no en ningún momento disimula Jesús que el seguimiento es exigente. Los fariseos hicieron el proceso contrario, lo hicieron exigente para que fuera sencillo cumplir la alianza. Se esforzaron con esos 600 y pico mandamientos, lo que hicieron fueron esforzarse para saber qué hacer para cumplir bien la alianza, ese pacto que Dios había firmado con el pueblo. Por eso Jesús no critica el que se cumplan las leyes, que se cumplan las normas. Lo que sí dice Jesús es que las normas, la ley, tal como está, es el mínimo necesario. Es decir, es saber hasta dónde puedo llegar o dónde está la frontera entre la condenación y la salvación, por así decir. Y eso es lo que no le gusta a Jesús. Y eso es lo que denunciaba Jesús, y yo creo que también nos sigue denunciando hoy, la racanería con la que a veces vivimos nuestro seguimiento. El ver si estamos haciendo ese mínimo necesario para estar tranquilos y ya olvidarnos incluso de lo que significa ser cristiano, porque yo ya estoy haciendo A, B y C. Pues eso es lo que Jesús no quiere. Por eso hoy Jesús, con esos ejemplos tan duros que nos ha colocado hoy delante, lo que nos está invitando es a la radicalidad, que no al radicalismo, que son dos cosas diferentes. Dios no quiere que seamos mujahidines tipo ISIS o Daesh, no. Lo que nos está diciendo es que tenemos que vivir esa exigencia, tenemos que vivir ese seguimiento realmente exigente con todo lo que conlleva. Por eso Jesús no está haciendo una apología de la automutilación cuando dice que te saques el ojo, que te cortes la mano. Yo creo que no. Tomar al pie de la letra es precisamente lo que Jesús quiere evitar. Lo que sí nos está diciendo es que no podemos ser tibios. Recordemos esa carta, a mí me encanta, del Apocalipsis, la carta que dirige Jesús a través de Juan, cuando le dice
creo que es a los de la Odisea, les dice: ojalá fuerais fríos o calientes, pero sois tibios, y por eso mismo Dios os rechaza. La tibieza no es lo nuestro es ser exigentes con nuestra vida. La letra de la ley, incluso lo sabemos, y Jesús pone ejemplos, y cada uno de nosotros tenemos la experiencia de que cumplir la ley puede ser incluso injusto, porque la ley no puede recoger cada uno y todos los ejemplos y posibilidades que suceden en la realidad. Es imposible. Por eso Jesús propone un camino diferente. Jesús no quiere suprimir la ley, sabe que esa ley, esas normas son medios válidos para que nos encaminemos, pero lo que hace Jesús es que nos demos cuenta de que no necesitamos 600, necesitamos una única norma que fue la que nos ha dado y que sé que nos la sabemos. Amaos unos a otros como yo os he amado. Simplificación máxima, de 600 y pico mandamientos a uno solo. Pero cómo complica la vida ese mandamiento, ¿verdad? Qué difícil es amar siempre como nos pide Jesús. Por eso nos enfrentamos muchas veces a estos textos tan duros, no para denunciarnos solamente, sino también para animarnos, para que nos volquemos a vivir esa radicalidad, a que despertemos en nosotros esas ganas y esa ansia de ser exigentes con nuestra vida, que no nos quedemos con la mediocridad. Dicho de otro modo, más sencillo, lo que nos está diciendo Jesús, ahora que estamos en San Valentín o que ha pasado San Valentín, una frase muy típica de esta época, ¿no? Hoy te quiero, ¿cómo es? Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Es una frase bonita, ¿no? Para Jesús esa frase es falsa. Eso no es lo importante. Para Jesús lo importante es que el amor se demuestra siendo amoroso, no siendo calculador. Eso es lo nuestro. Amar y punto. Ya está, no necesitamos más que amar a los demás. Si en nuestra vida hay algo que no es amar a Dios, que no es amar al hermano y que no es amarme a mí mismo, nos sobra algo de lo que nos liberamos. Esa es la exigencia, esa es la radicalidad y esa es la complicación que tiene ser cristiano. Pero si lo aceptamos, si asumimos que esa exigencia forma parte de nuestra vida, cada uno según su vocación, cada uno según su edad, por supuesto, lo que vamos a conseguir son cosas maravillosas. Vamos a conseguir el reino de Dios. ¿Qué premio más grande que ese? Porque eso es lo que esperamos con nuestra fe. Por eso, hermanos, yo creo que la invitación de hoy no es que nos asustemos con esos ejemplos, sino que nos demos cuenta de la capacidad tan grande que tenemos de amar. Y quiero acabar con una cita de San Agustín, que yo la escuché siendo adolescente y que desde entonces me gusta muchísimo y que me la digo muchas veces. Ama y haz lo que quieras. Que así sea.